Armándola con el Big Big. Hoy presentamos drogas legales en México. Hey, ¿qué trans amigos? ¿Cómo andan? Como bien lo escucharon en el intro, hoy tenemos un tema bastante interesante, pero no quiero empezar sin antes saludar a mi querido y amigo Armando Desmadre. ¿Cómo andas, Armando? Big Big, como siempre, un honor platicar contigo una semana más de podcast. Está tremendo. Ya llevamos estas semanas maratónicas. Qué chingón. Ya rompimos récord. Es el 5º video grabado ininterrumpidamente. Entonces, estoy más que satisfecho que también sea contigo, cabrón. Exacto. Y pues aquí andamos chingando desde temprano. Ya creo que ya llegamos a más videos de los que creíamos que podíamos llegar. Sí. Eso es ganancia y de aquí para adelante. Sí. Y bueno, decirle a la raza, oye, antes de que la raza se nos vaya, diles dónde nos pueden encontrar. Claro que sí, con todo gusto. Mira, nos puedes encontrar en Google Podcast, nos puedes encontrar en Spotify, nos puedes encontrar también en YouTube, en el canal de El Big Big, y nos puedes encontrar en radio.fm. Ahí vamos a estar apareciendo con todos nuestros podcasts. Tenemos ya 4 capítulos grabados, este es el 5º capítulo, así que ve, corre y descarga los capítulos anteriores que la neta quedaron chingones. ¿Cómo la ves? Sí, humanamente sabrosos quedaron. Naturalmente, mundanamente sabrosos quedaron los otros capítulos y la verdad están altamente recomendables. Yo los veo, güey. Está bien raro ponerte a verte en el video, ¿estás de acuerdo? ¿No te pasa? Sí. Sí. Y es padre también, ¿eh? O sea, he aprendido viéndome a mí mismo que de otras cosas, ¿eh? Oye, está chingón, güey. Dices, no mames, qué interesante ese dato. Ojo, yo dije eso, güey. La cabeza. Ese güey sí sabe. Ah, cabrón. Ese compa. Chinga. Ah, está chido. Yo creo que por la anécdota, hemos vivido una buena anécdota en estas semanas y arduas horas de investigación, porque si no lo saben, investigamos. Sí. Aunque no lo parezca, investigamos. Investigamos y después ya le echamos de nuestra cosecha. Sí, Pero claro. Aquí andamos. El 90% dándole. de lo que decimos es con nuestro guión. El otro 10% es puro desmadre, pero bueno. Exacto. Y entrando un poquito en tema, en materia, ¿sabían ustedes, amigos, amigas que nos están escuchando y que nos están viendo, que hubo una ocasión que en México las drogas fueron legales? Ah, sí, suena... mucho sabroso, ¿no? Sí, ¿no? Y estoy seguro que a algunos hasta se les hizo agüita la boca. Pero... o se les hizo agüita la nariz, güey. todo. No me digas eso. Se abrió aquí el piquete, ¿no? No. Sí, se abrió. Se abrió el piquete. Ok. Pues sí, amigos, así como lo escuchan, en algún momento en nuestra gran historia mexicana, todas las drogas fueron legales. Vamos a estar adentrándonos en ese bonito pasaje de nuestra historia nacional y pues vamos a estar comentando pues todo lo que aconteció, todo lo que sucedió, por qué, cómo, cuándo y cómo fue que terminó ese tema. Pero pues no sé, me gustaría que empezáramos ahora sí poniendo en contexto un poquito más a la audiencia el por qué empezó, cómo fue que se reguló, ¿cómo la ves? Oye, pero te pones a pensar que en la actualidad eso fuera posible. Pues está bastante complicado, bastante complejo. Yo creo que nada de lo que conocemos ahorita fuera como tal, porque hay bastantes intereses de todo tipo, políticos, económicos, de intereses sociales, de seguridad nacional. Entonces, es un tema bastante complejo. Y luego también, y también sería temas internacionales, güey. Exacto. No, sí, fuera totalmente... Si fuera legal en automático, todas las personas que fueron condenadas por este delito de tráfico de estupefacientes o agricultores, como lo decían algunos, pues quedarían perdonados, güey. Claro.
Fíjate, ¿Ves? pasaría algo como lo que está sucediendo en Ámsterdam, en Holanda. Ya ves que Ajá. allá actualmente es legal el uso más bien el consumo de la marihuana. Para uso Entonces, recreativo. para uso recreativo. O Entonces, sea, literalmente, cuando dicen que es para uso recreativo, aterrizando el tema es para que te vayas a la fiesta y agarres eh, la pachanga con estupefacientes, se chingó, no hay más. exactamente, Y específicamente con la marihuana. con la marihuana, porque te eches un buen viajecito. Entonces, En- sería, digo, si fuera aquí en México el caso, sería algo, yo creo que similar, pero estamos hablando que en aquel entonces, bueno, ahorita lo vamos a tocar más a fondo, eran legales todas las drogas, no nada más la marihuana. Entonces, Fueron exactamente sería un todas las drogas. impacto generalizado bastante potente, bastante fuerte, que es bastante, no me lo imagino en los tiempos de hoy con esas políticas Condiciones. permisivas, exactamente. Bueno, empecemos un poquito en contexto del tema para ir comprendiendo qué demonios estaba pasando por la cabeza de los mexicanos cuando éramos libres, soberanos y poderosos, güey. Y de la mano del mejor presidente que ha tenido México. Se puso en la lista de los mejores presidentes por haber legalizado momentáneamente la, eh, el uso de las drogas en México. Exactamente. Estamos hablando puntualmente de la ley de las toxicomanías. Hasta el nombre está bonito, fíjate. Hasta me sentí ahí me sentí. Y para eso vamos a tener que remontarnos hasta el año de 1940, puntualmente en los últimos meses de mandato del grandioso presidente Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Hay muchas avenidas que se llaman como los presidentes de la República o expresidentes de la República y no sabemos qué chingados hicieron en su vida bien, además de ser presidentes de la República, para estar en las calles. Entonces, desde ahora en adelante, güey, Lázaro Cárdenas va a ser de mis avenidas favoritas, cabrón. Cada que pases por una avenida así, te quitas el sombrero de la cachucha y todo por Sí, a todo. huevo, a huevo. Y voy Te a cantar el persiguen. himno nacional. Sí, me voy a cantar el himno nacional entonadito. No vaya a ser que me quieran multar como a la hija de Pepe Aguilar, compadre. No le cambies el tono, por favor. Si No le no, cabe ni el tono, hijita. se No, hace un desmadre. Pues sí, bueno, pues ya ves. puntualmente, y como lo comentábamos, en el año de 1940, el presidente Lázaro Cárdenas, por un corto periodo de tiempo, promulgó, o más bien oficializó, que todas las drogas en México fueran legales. Pero vamos a tener que entrar en contexto un poquito más a fondo para tratar de explicarles o de comentarles el por qué se legalizaron las drogas en nuestro país. Y para eso, bueno, vamos a tener que hablar también de uno de los, ¿cómo se llama? Percutores, ¿cómo se dice? Principales involucrados, Eso, de los actores principales. o la mano que mueve la cuna. Exactamente. Fíjate, lo que deduje de todo ese tema, güey, es de que un presidente debe estar apoyado de un gabinete oficial para tomar las mejores decisiones. Llámese en el tema de la legalización de las drogas, tuvo que haber agarrado a alguien, a un médico de cabecera privilegiado o erudito del tema para poder llevar esto de la mejor manera estructurada, güey. Exacto. Y ese fue nuestro querido gran amigo. Leopoldo Salazar Viniegra. Aquí me lo voy a tatuar un día, aquí me lo voy a tener tatuado. Con una A jeringa un al hijo me final. lo voy a poner Leopoldo, güey. Sí, Leopoldo. Entonces, Don Leopoldo, donde quiera que estés, gracias. el gran médico Leopoldo Salazar Viniegra fue uno de los que, como bien lo mencionas, pues básicamente creó o sugirió, promovió esa ley, la cual pues, al final el presidente en turno la aprobó, pero fue la abrazó, fue con diferentes fines. Yo creo que obviamente pues, yo como que cada quien tenía su finalidad en sí. Por ejemplo, exacto, el doctor se enfocaba más en el sentido de que él, por ejemplo, a los adictos no los trataba como adictos como tal o como delincuentes, sino que los trataba como pacientes. Entonces,
su principal propósito en promover ese tipo de leyes fue tratar de ayudarlos en darles una rehabilitación para que salgan de ese problema de adicción. Y ¿De acuerdo? el presidente, pues también yo creo que mediante una junta de gabinete, pues vio la oportunidad de, pues de reducir en cierta medida otro tipo de, pues de aspectos que se vivían en ese entonces, por ejemplo, la inseguridad, teniendo en cuenta que igual si la gente podía conseguir ese tipo de drogas con mayor facilidad, pues se iban a reducir los delitos, entre otras cosas, se reactivaría un poquito más la economía. Y teniendo en cuenta, güey, de que cuando empezaron esa transformación, vieron que las personas que delinquían no precisamente delinquían por, por estar bajo el efecto de la droga e ir y cometer el delito, sino que en su mayor parte delinquían porque pues necesitaban algún ingreso para poder comprar la droga que tanto necesitaban, güey. Exactamente. Exactamente. Y por ejemplo, también lo vieron como, por ejemplo, una alternativa a todo lo que es, o más bien una alternativa menos agresiva para tratar de erradicar lo que el tráfico de drogas conlleva. Porque, por ejemplo, vieron en esa una oportunidad de bajar la violencia, parar los robos en general, violencia en general, perdón, lo que son muertes, desapariciones, secuestros, robos y demás, y que muchas veces eran provocados por el narcotráfico y por las personas adictas que tenían que hacer eso para poder conseguir sus dosis. Oye, ¿te das cuenta que este rollo pasó en 1940 y parece que estás hablando de hace un año, 2 años o de este año? No sé si te escuchas, y cada que yo estaba viendo entre más leía de la historia, me daba cuenta de que estábamos, por el tema de la droga, estábamos metidos en la rueda de hámster, güey. Exacto. Solamente cambiaba nada más cambia de nombre, pero el sistema sigue siendo el mismo, o estamos bajo las mismas condiciones, sobornos, delincuencias, y todo lo que conlleva ese mundo del narcotráfico, güey. Entonces, nuestro querido y buen doctor Leopoldo Salazar, güey, en lo que, desde su perspectiva, él quería ayudar a las personas y, bueno, vamos a decir cómo las quiere ayudar. Igual, puedo empezar con alguna de las partes. Claro. Una decía, si tú haces legal todo ese tema de las drogas, en automático aquella persona que depende de un narcótico o aquel drogadicto, vamos a ponerle, que dependía en automático dejaba de ser delincuente y se convertía en algo más, pero para poderle dar un nombre, pues lo convertían en paciente. Y la idea era de que crearon estos dispensarios que eran parte del gobierno, literalmente el gobierno ayuda para que estos dispensarios se coloquen, se ponen de forma estratégica en varias partes de la ciudad, no sé si hasta del país, güey, pero la idea era de que las drogas en ese dispensario costaban muy, 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 muy por debajo de lo que lo encontrabas en el mercado. Por lo tanto, las personas entonces ya no tenían que delinquir como tal porque pues era algo más accesible. Para poner una referencia como tal, imaginen que la morfina, por ejemplo, era una droga que valía, le vamos a poner un precio, 1,000 pesos, la dosis como tal, ¿no? Entonces, en esos dispensarios en México, el precio era de 50 pesos. Una diferencia tan extrafalaria, güey, evidentemente, güey, pues tumbó tumbó mucho negocio que había detrás güey. Exactamente. Y movió demasiadas, sí, sobre todo el negocio ilegal, güey. Y pues empezaron a canalizar todo esto hacia un punto. Evidentemente, pues, para el gobierno era benéfico, güey, pues porque bajó toda la inseguridad, al menos, aunque fue de manera temporal, y chécate, fue temporal, güey. ¿Cuánto tiempo estuvo? No recuerdo si era un año o... 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses fue lo que estuvo en vigor
el decreto de ley, literal, escrito en el Diario Oficial de la Federación, escrita el decreto de la legalización de las drogas, y en ese, ¿cómo le llaman? ¿Periodo? En ese periodo, exacto, y en ese escrito, quería hablar del Diario Oficial de la Federación, habla referente a, pues también las reglas del juego, güey, cómo estaba el rollo, güey. Por ejemplo, una de las cosas era de que no cualquier médico tenía tenía que ser médicos certificados los que podían expedir recetas para que las personas pudieran hacer uso de las dosis de droga que necesitaban. La idea del doctor era de que el paciente que necesitaba N cantidad de dosis empezara un tratamiento donde bajo una prescripción médica y bajo una vigilancia médica, el paciente cada vez las recetas o las dosis fueran en menor intensidad hasta que el paciente dejara de depender de la droga como tal. Exacto, era todo un tratamiento integral, porque además de lo que es proveerles, por ejemplo, mayor seguridad en el sentido de las dosis que se estaban aplicando, porque eran tratamiento, drogas puras, o sea, sustancias puras, y no venían rebajadas con X o Y cantidad de sustancias ajenas. También... Justo, es seguras, ajá. Exacto. Brindaban, por ejemplo, mayor seguridad, ahora sí que al paciente en sí, que así los trataban como pacientes. Aparte de eso, le daban educación sobre el tema para que fueran cada vez teniendo más conocimiento y obviamente pues tener más, seguridad en lo que se estaban metiendo y saber los beneficios y perjuicios. Pros y contras y beneficios. Exactamente. Ajá, exacto. Se les brindaba también obviamente el tratamiento, como bien lo mencionabas, con su reduciendo dosis para tratar de que el paciente cada vez sea menos dependiente a la sustancia, y también se le daba el apoyo psicológico que necesitan este tipo de pacientes para poder pues darle vuelta a la página y como tal pues salir de esa adicción. Entonces eran demasiados los beneficios que te ofrecía el apoyo del gobierno con esta ley federal de las toxicomanías, que impactó de una manera brutal tanto a los negocios ¿cómo se llama? Ilegales, y causó bastante revuelo. Oye, hubiera estado muy chingón, güey, pero puta, tremendísimamente. Cuando tú compras un producto, güey, o dice hecho en China o hecho en alguna otra parte del mundo, y hubiera estado muy chingón, güey, que esto de la legalización de drogas en el mundo, el doctor era el pionero en el tema, güey. Literalmente hubiera estado muy chingón de que México hubiera sido el primer país en el mundo en tener drogas legales como, bueno, las drogas legales como tal, güey. Literalmente hubiera estado puta, tremendísimo, güey. Ahorita, por ejemplo, las islas, ¿cómo le llaman? Las islas del Caribe son el paraíso fiscal. México sería el paraíso de las drogas. El paraíso toxicomaniaco. Exactamente. Fíjate que, y así como lo mencionas, sí fue, tal cual. Por ejemplo, estaba también en lo que nos documentamos, vi que, por ejemplo, un año antes de que se aprobara esta ley, México lo promovió esa ley en una junta internacional, y muchos países lo aprobaron o lo respaldaron más bien, digamos, el proyecto de México, pero al final de cuentas México fue el único país a nivel mundial que se animó o que se aventó a llevarlo a la realidad y no solamente dejarlo en papel. Entonces, por 6 meses, sí fuimos los pioneros y los únicos en el mundo. Por 6 meses fuimos los pioneros toxicomaníacos en el país toxicomaníaco más legal del mundo. Literal. Exactamente. Y tanto Yuca era el primer lugar donde se en realidad. Y neta, cabrón. Oye, pero ¿sabes por qué? Yo siento que sí lo aceptaron. Después de que analizo las cosas, es porque era un sistema integral, güey. O sea, hablaba referente a que el gobierno tenía control de todos los dispensarios que había a nivel nacional.
atabas a la salud de las personas, o sea, a la salud de tu pueblo, a que se alejara poco a poco con ayuda profesional como tal, güey. Inclusive los que no llegaban a terminar el tratamiento o no llegaban a que el tratamiento, bueno, el proceso del tratamiento no era el óptimo, los recluían en un centro psiquiátrico que en México, de donde el doctor Leopoldo era el director, que era la Castañeda, y ahí estaban en observación 24/7, 365, para que ellos salieran lo más rápido posible de. Es lamentable que solamente 6 meses hayamos vivido el sueño mundial como tal, pero yo creo que todos los mundos acuñaron el proyecto por lo integral que parece ser. Exactamente. Y fíjate que el doctor Leopoldo, a pesar de que digamos que su plan de que todas las drogas fueran legales duró muy poco, fue uno de los pioneros, principalmente en el tema de la marihuana. Él estaba muy centrado en ese tema, inclusive escribió varios libros. Por ejemplo, escribió uno que es bastante interesante que se llama El mito de la marihuana, en el cual él mencionaba mucho sobre dejar de tratar a los consumidores de la marihuana como adictos y tratarlos como pacientes. Además, se centraba mucho en el uso del cannabis para fines medicinales. Fue uno de los primeros a nivel mundial y sobre todo en su tiempo que se dedicaba a investigar los beneficios de la marihuana en los seres humanos, y obviamente se hacía mucho énfasis que no tenían mucha correlación el consumir la marihuana con los delitos, porque mucha gente asocia que los consumidores de marihuana son delincuentes. Y él detalla en su libro, bueno, en su momento, que también en otros tiempos, según con datos científicos, él demostró que no había una correlación entre el consumo y el delito. Exactamente. Sí, a huevo, güey. Oye, pero mira, te das cuenta que hay más pedo en una fiesta, o es más fácil que en una fiesta se agarren 2 güeyes borrachos a madrazos, güey, que 2 pachecos, güey. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Y eso es real, o sea, la verdad, yo creo que el doctor tenía mucha razón yo creo que la mayoría de las cosas que hacía o decía, porque, pues, o sea, para los tiempos en los que se presentó y en los que se realizó, pues literal estaba demasiado avanzado en su año para lo que la gente muchas veces estaba acostumbrada a escuchar o a hacer. Eran otro tipo de mentalidades. La mayor parte de las cosas que leí, sí tachaban al médico como adelantado para su época, güey. O sea, tenía una visión muy cabrona, güey. Yo creo que también él, bueno, todos los médicos hacen un juramento como tal para preservar la vida del ser humano, literalmente, ¿no? Alguien se sabrá mejor ese juramento que yo, algún doctor que me escuche, sabrá a qué me estoy refiriendo, güey. Y al final del día, creo que el doctor, hizo esto con la finalidad de trascender. Porque el vato, yo estoy seguro que el vato sabía que iba a pasar a la historia, güey, por lo que estaba haciendo, güey. Exacto. Y su manera de trascender, yo creo que fue esta, que hace cuánto, o sea, bueno, estamos en el 2021 y fue en 1940. 40. Madre, güey. ¿80 años? Y o sea, a 80 años de distancia, aún todavía se está peleando por la aprobación del uso de la cannabis medicinal. O sea, en pleno 2021, la ley todavía no se ha resuelto a favor decidido. de los pacientes que la necesitan para tratar ciertas enfermedades. Pero bueno, inclusive solamente se está buscando la legalización para el uso medicinal, para tratamientos como tal. Esa ya está aprobada, ¿no, güey? No. Todavía no. Está preaprobada, pero todavía no entra en vigor. Se iba a aprobar desde el año pasado, por ahí de junio, me parece, pero también el tema de la pandemia y demás retrasó todo pues ya ves que no se podían hacer juntas y demás. Sí. Se atrasó todo el proceso, pero todavía está en preaprobación. Todavía no es legal.
O sea, o sea, si esto apenas está empezando o todavía no se decide, o sea, para utilizar la marihuana para usos recreativos todavía le cuelga, cabrón, Exacto. De hecho, si no me equivoco, legalmente hablando. exactamente, Porque ahorita, si no me equivoco, esa ley te permite el uso medicinal y tener ciertas dosis, desconozco la cantidad, pero para uso recreativo también. Entonces, como que engloba un poquito de los dos, pero solamente de la marihuana. solo marihuana, Solo marihuana, solo marihuana. ningún Bueno, ácido, no. CBD, O sea, el cannabis, o el dice, cannabidiol que le llaman. dice, el cannabidiol. Sí. Entonces, y he visto videos, güey, donde, por ejemplo, pacientes o personas que tienen Parkinson, o que sufren ataques epilépticos, les pones una gotita de cannabidiol bajo la lengua y 5 minutos, pues, digamos, recuperan toda pues, el control de su El control cuerpo. sobre ellos. Exacto. Porque Y es impresionante, güey. O sea, el verles la cara de el satisfacción, beneficio, exacto, de saber que nuevamente tienen el control de su cuerpo cuando una enfermedad tan fea como esa lo pierdes por completo, pues es madre. bastante alentador. Y yo creo que Sí, pues, claro. bastante bueno que se pueda llegar a buen puerto con esa ley. Va, pues, sí, y ojalá, güey, ojalá se Ojalá. sensibilice un poquito más nuestro gobierno para darle un poquito de más de aceleración al tema, güey, para que ya salgamos de esta y pues pueda, y pronto ya negociar el uso ilegal de forma recreativa, ¿verdad? Para no andarme escondiendo, güey. Me tengo Sí, que andar ya, escondiendo, chingados. ya quiero comerme un brownie de marihuana al aire libre sin pedo. Sin pedo, güey, desnudo corriendo en la calle. Ay, cabrón. Pero bueno, ¿tuvo consecuencias? Positivas Obviamente, y negativas ese exactamente. ¿verdad? Yo creo que las positivas, obviamente, fueron más para la población en general, y el 90% de las consecuencias negativas, pues, de cajón tuvo que ser para las personas que se dedicaban a negocios turbios, porque obviamente, pues, Que en ese entonces, ¿cómo se llamaba la narcotraficante de ese entonces, güey? Era se me fue el nombre, güey. La chata, güey. La chota, te iba a La decir, ¿no? chata. La chota es la policía, ¿no? La chota, la chata, la chata. La narcotraficante en turno, que era como una especie, porque era internacional, era narcotraficante internacional, güey. Algo similar como al Chapo, pero en versión mujer, en los años de 1940. Como tal. Exactamente. Inclusive, hay una carta que escribe el doctor Leopoldo, güey. Bueno, antes no se mandaban recaditos, pues porque no sabían dónde estaban, ¿no? Pero la manera de hablarle abiertamente a un personaje en ese tipo de niveles, güey, era haciendo publicaciones en el periódico, güey. Y el doctor le hace una publicación en el periódico, literalmente la manejan como la carta del doctor Leopoldo hacia la narcotraficante más importante en turno, donde le cuenta, el doctor Leopoldo le dice en esa carta, señora Chapa, vea que este negocio va para abajo, le recomiendo o le sugiero que se vaya dedicando a otra cosa. Este narcotraficante en ese entonces tenía una cadena de taquerías, güey. Sí. Una cadena de taquerías que era donde estaban un poco disfrazadonas para poder ahí vender su mercancía de forma ilegal. Entonces el doctor Leopoldo le escribe esta carta, la chata la lee y lo cita a que platiquen un día, porque la chata era una persona, bueno, según como la describen, no era racional, pero era muy astuta. Entonces, en una plática que tuvo con el doctor Leopoldo, está documentado en alguno de sus libros, y también hay un documental interesante que ahorita al final se los recomendamos que lo escuchen. Lo quiere escuchar de viva voz que el doctor le diga lo que en la carta había redactado. Y justo, según como lo narran, el doctor le vuelve a reiterar
de que bajo esta promulgación de ley como tal en el Diario Oficial de la Federación y la legalización de las drogas, el negocio del narcotráfico en México iba a desaparecer de manera, pues, súbita, literalmente. Y le recomendaba, le hizo una sugerencia qué huevotes, a la narcotraficante de decirle, pues, es momento de que se retire, ha ganado suficiente dinero para que pueda irse a vivir una vida donde usted quiera y pues la invitaba a que se fuera. La chata le contesta, güey. Le dice, bueno, me gustó mucho lo que narran que la respuesta fue. Ella dice, ponga usted, doctor, que yo me retiro de esto, pero ¿cuánto tiempo cree usted que venga mi suplente con unas nuevas ideas o con la menor paciencia que yo para su propuesta de ley o para sus leyes? Y estuvo interesante, güey, porque sí es cierto, va a ser el mismo infierno, pero con diferente diablo, güey. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Y literal, yo creo que en ese tipo de ambientes, o sea, cortas una cabeza y aparecen 4 y peores, güey. École, qué guau, güey. Y bueno, y te das cuenta, güey, que en nuestros tiempos actuales no estamos nada despegados de esa gran realidad que es, oh, bendito, querido y sabroso México. Exactamente. Y justamente la carta que le escribió el doctor a la chata era porque en cuanto a las consecuencias que trajo esta ley, o sea, en cuanto a la legalización de las drogas, se redujo más de un 90% digamos, lo que son los delitos en general, porque pues la gente o los adictos ya no tenían que cometer esos ilícitos de robo y demás, porque el gobierno te lo daba, güey. Entonces, las dos partes tenían lógica, tanto el doctor como la chata, pero pues obviamente pues, cada quien tiene que cuidar sus propios intereses. O sea. Pues exactamente, güey. Exactamente, güey. Entonces, los impactos económicos y sociales con la prohibición es que obviamente ya ves que todo lo prohibido es lo más codiciado. Y lo más sabroso. Entonces, la prohibición lo único que trae es robo, violencia, la corrupción política y policial también. O sea, eso es el pan de cada día en este tipo de cuestiones hoy en día. Entonces, era parte de la cual también, pues en aquel entonces vieron una oportunidad de acabar con ese rollo, permitiendo que todo fuera legal. Y les funcionó. Oye, Big, al menos por poco tiempo, pero les funcionó. Funcionó. Y teniendo en cuenta, güey, de que el costo que tenía la droga no era por el sobrevalor que le daban a la dosis como tal, sino que el valor que tiene o el valor de mercado lo inflaban por la cantidad de mordidas que tienen que estar repartiendo o que tenían que estar repartiendo, güey, que no creo que esté tan desapegada de la realidad, ¿eh? Exacto. Y eso hacía que el valor se incrementara. Es todo un proceso desde que la fabrican, cómo la mueven, cómo la ponen en ciertos puntos. Obviamente hay que tener protección y todo eso impacta directamente en el costo de la persona que lo consume. Por eso mismo es un negocio bastante lucrativo para ese tipo de personas. Cabrón. ¿Y por qué terminó, ¿Por qué? Pues mira, el detalle empezó, o más bien el detalle empezó a terminar, debido a que, pues también por esa misma época, justamente como me lo platicábamos un poquito fuera del aire, el gobierno de Estados Unidos estaba bastante preocupado por cómo las cosas estaban dando en México y sobre todo también que Estados Unidos era uno de los principales proveedores de materia prima para que en nuestro país se fabricaran o se pueda llevar a cabo este tipo de tratamientos porque era a nivel nacional. Entonces, el gobierno mexicano tenía que tener cierta cantidad de insumos primos, insumos básicos para poder surtir o para poder tener cubierta toda la demanda de los pacientes que tenían en ese entonces. Entonces, en Estados Unidos empezaron a preocuparse y sobre todo también porque estaban librando una guerra qué raro, ¿verdad? En Estados Unidos. Casual. Estaban librando una guerra, entonces algunos insumos como por ejemplo la morfina
ellos la tenían que destinar para sus propias tropas, para sus soldados que la necesitaban pues en otra parte del país y no la podían estar surtiendo a México. Entonces, por ahí empezó todo este pedo. Y bueno, y también, güey, como dices, güey, o sea, en Estados Unidos decía no voy a dejar que la consuma la gente para que se cure cuando yo la necesito con mis tropas para que los aliviane y sigan en chinga, güey. Exacto. Muy cabrón el pedo, güey. Pero, y Estados Unidos amenazó a México casualmente con cerrarle fronteras para el comercio y cerraron algunas cosas que impidieron que México pudiera continuar con el proyecto como tal, y pues forzan a México a decir, está bueno, a chingar su madre la ley. Ya, no hay pedo. Y pues sigamos con el mismo pinche problema. Y míranos ahora, 80 años después, todavía con las consecuencias de esa toma de decisiones. Exactamente. Por ejemplo, menciona que pese a las críticas de la nueva estrategia de gobierno que tenía el presidente Lázaro Cárdenas, había mucha presión por parte de la prensa y sectores conservadores, y que el gobierno mexicano responsabilizó la escasez de narcotráfico por la guerra en Europa, lo que mencionábamos, como la causa del declive del proyecto de la legalización. El verdadero motivo por el cual se inició más bien se replegó esta iniciativa, es que, pues bueno, la presión proveniente del gobierno de Estados Unidos y en particular de un personaje que se llama Harry J. Anslinger, que era el comisionado del FBI en ese entonces, bueno, del Buró Federal del Narcotráfico, fue... Lo pintan que era el más racista de los racistas, ¿eh? Era también considerado el zar antidrogas, o sea, era un capo de capos. Sí. Exactamente, sí, entonces ese vato tenía bastante injerencia, pues, obviamente, en su país, y fue de los principales, digamos, que puso tajantemente... El dedo, ajá. Exacto, y dijo, ¿sabes qué? Por aquí no se va, y pues si él lo dijo, adiós. Entonces, por esa parte más bien, pues nos dio en la madre, al final de cuentas, en cuanto acá a lo que teníamos proyectado para este tipo de estrategias de seguridad y salud pública, y pues al final el proyecto se terminó yendo a la basura nada más por ese tipo de cuestiones que pues, al final eran cosas que ni nos competían a nosotros porque fueron por sus guerras, güey. Literalmente fue por sus guerras, cabrón. Por sus guerras, güey. Nosotros qué chingados. Pues sí, y fíjate que también, y nuestro querido gran personaje, nuestro Leopoldo Salazar, después de que frenaran todo esto y que su proyecto se fue echado a la basura, él como quiera siguió en la investigación de los temas de las drogas para el uso de aliviar a las personas, y según lo último que alcancé a leer referente a cómo terminó este doctor, qué fue lo que le pasó, no le hicieron un monumento estilo Rocky, que se lo hubiéramos hecho en vez del Ángel de la Independencia, güey, en su momento. Pues él termina suicidándose porque además de que era un hombre muy honorable y respetable, y además de ético, y era director de un centro de rehabilitación o un manicomio, tal, y le quisieron escarbar algunos temas ahí turbios, le sacaron como que trapitos al sol que evidentemente, hasta donde sabemos, no le correspondían, y por ese tipo de frustración, y ya después de tantas cosas, decide quitarse la vida. Y pues así termina nuestro querido doctor, así termina nuestra, bueno, no sé cuánto tiempo después, se me fue el dato, cuánto tiempo después fue cuando el doctor decidió quitarse la vida. Fueron casi 20 años después. 20 años después, ya me acordé, sí, 20 años después, güey. Gracias por el datazo, güey. 20 años después todavía, vive 20 años trabajando sobre él, y pues decide quitarse la vida por ese tema y pues ni modo. Así es perdimos perdimos a nuestro doctor, a nuestro Capitán América mexicano, güey. Lo perdimos, cabrón. Fíjate que antes era muy común que el exhibirte en actos, pues, que te dejaran, digamos, en vergüenza o que avergonzaran a tu familia, eran, pues, bastante perjudiciales para la persona a la cual
a la cual exponían. O sea, el Sí. someterse a ese tipo de vergüenza, muy pocos son los que salían adelante después de haber sido exhibidos de esa manera. Y era muy común que si te encontraban algo, te suicidabas, güey, o sea, por el mismo tipo de pensamiento que había en la época. Sí, O sea, exacto. no era ¿Ya te permitido aventaste dejar en vergüenza a la familia o al Sí, a apellido. huevo. ¿Ya te aventaste la película de El baile de los 41, güey? No, la vio mi esposa, pero yo no todavía. Bueno, tienes que chingártela para que también, justamente es algo de lo que dices ahora, sin dar aquí como que nada de dato pero era una época similar, una ideología como tal, y sí veías que era demasiado frustrante o demasiado vergonzoso, literalmente vergonzoso, ser foco de atención de un escándalo publicitario o algún escándalo como tal, ¿no? Está tremendísimo, tremendísimo. Pero pues bueno, mi estimado Big Vic, creo que eh, la información fue sustanciosa. Esperemos que la raza que nos haya escuchado les haya interesado un poquito más el tema. Yo quiero darles una recomendación. La mayor parte de las cosas idioteces que dijimos el día de hoy, incoherencias tan atinadas o desatinadas, yo me aventé un podcast que se llama Toxicomanía, el experimento mexicano, lo pueden encontrar en Spotify. Quiero darles la recomendación para que le echen un vistazo y puedan entender un poquito más de lo que hoy aquí le dimos. Hay un contexto, es como una radionovela, más o menos, como esos que aparecían en la radio como de Pancho Villa, ¿te acuerdas? Que había radionovelas, Claro, claro. literalmente en la radio. Entonces eso es un podcast hecho como una radionovela que cuenta esta gran historia de la toxicomanía, la ley de 1940 en México que hizo que las drogas fueran legales momentáneamente. Claro, Big, y Big, está bastante para cerrar. interesante. Sí, nada más para apuntalar el dato que acabas de dar. Esa radionovela tiene como principal actor a Luis Gerardo Méndez, que muchos lo conocen como Javi Noble. La neta, ese chavo, güey, está haciendo cosas bastante interesantes también para que le puedan dar un ojazo, un vistazo. Y sobre todo, no nada más tiene ese tipo de radionovelas, sino también tiene producciones como tipo documentales, donde aborda varios temas interesantísimos, tanto que sucedieron en territorio nacional como en el extranjero. Y el tema de las radionovelas todavía existen, ¿eh? Aunque no lo creas, todavía existen. Oye, y están y pegan, ¿eh? O sea, Sí. es una delicia auditiva, güey, chingarte una radionovela. Y la recomendación es de que si vas a ver si vas a escuchar este podcast de la toxicomanía, el experimento mexicano en Spotify, chingatela con audífonos, güey. Te transporta completamente a la época y al momento, y ahora sí que ellos ponen el talento auditivo, tú pones la imaginación, cabrón. Exactamente. Entonces, no duden, porque también las radionovelas, los audiolibros, es lo que está de moda ahorita, ¿eh? También por el tema de los tiempos y demás. En el trayecto de tu casa al trabajo, chíngate una radionovela, una parte del libro, y mira, la neta, bastante recomendable. Te llenas de cultura y después puedes armar un podcast con tu mejor amigo. Exactamente. Oye, próximamente vamos a tener, Armándola con el Big Big y su radionovela. Pero bueno, Big Big, un placer haber estado contigo este día, grabando. Siempre es un placer escucharte y verte. Espero que la raza que nos escuche también les encante lo que estén escuchando. Hemos recibido muy buenos comentarios, al menos ahorita de los amigos cercanos que nos están escuchando, referente a lo que estamos haciendo. Y pues mira, y al menos lo estamos intentando, documentando algo de nuestras locuras para que le sirvan para bien o para mal a la raza. Al final del día es gratis. ¡Gratis! Es gratis. Este conocimiento es gratis. Exacto, compañero. Entonces, pues bueno, no me queda más que igual agradecer a todos los radioescuchas, a todos los televidentes que nos están viendo por internet en cualquier parte del mundo. Podcast escucheros. Exacto, no me queda también más que desearles unas buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora Depende que nos estén viendo. Exactamente. Y pues nada, nos vemos yo creo que en el siguiente capítulo, próximo viernes, no se lo pierdan aquí en su canal. Y vamos a estar checando otro tema bastante interesante que ya próximamente se lo platicaremos. Un gusto. Perfecto, raza. Y la recomendación, si ya llegaste hasta aquí y quieres recomendarnos algún tema,
pues déjanos en los comentarios, mándanos WhatsApp. Tienen nuestro número. Échamelo. Ya estufas, pues vámonos, porque si no, No, pues, quedamos. ¿está bien? Chao, bye.